Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señorías, señora consejera. Ya en la comparecencia anterior, cuando hablábamos de las líneas generales de la consejería, abordaba de manera somera pues una noticia importante para Canarias, el que se firmara el acuerdo definitivamente hace apenas semana y media, 2 semanas, de la transferencia de 42 millones de euros desde el Estado a Canarias en materia de políticas del Plan Integral de Empleo de Canarias. Pero queríamos una comparecencia para hacer un abordaje mucho más amplio, en exclusiva, sobre este aspecto. Yo no me voy a detener mucho en esta primera parte porque creo que lo esencial es escuchar cuál es la propuesta desde la consejería, pero sí quería hacer una muy breve introducción. En una pregunta que también le hacía en el pleno pasado, hablaba de la necesidad de cambiar las políticas que hemos ido desarrollando en materia de empleo en los últimos años. Lo digo porque, siendo partícipe y cómplice de muchas de ellas, tanto cuando estaba en el Ayuntamiento de Santa Lucía y defendiendo incluso en ocasiones desde este Parlamento herramientas muy útiles en un momento determinado, como fueron los planes de empleo social, es cierto que eran planes absolutamente dirigidos, centrados en intentar paliar una situación extrema de miles de familias, donde el objetivo no estaba en transformar nada, sino en salvar a la gente. Pero no digo que hayamos salido absolutamente de la crisis. Es más, se avecinan tiempos, no creo que de crisis, espero que no sean de crisis, pero obviamente sí estamos en un proceso de cierto enfriamiento de la economía y con bastantes incertidumbres en el ámbito europeo, yo me atrevería a decir incluso en el ámbito a nivel global, ¿no? Pero creo que estamos en un instante, además aprovechando que tenemos un gobierno nuevo, creo que estamos en un momento de intentar, salvada aquella situación, digamos, extrema, intentar introducir políticas activas de empleo, políticas de empleo, priorización, además por parte de este Gobierno a través de un aspecto muy concreto, la declaración del estado de emergencia climática, además de ponernos todos a trabajar a través de iniciativas legislativas y otros muchos aspectos, precisamente intentar combatir ese cambio climático, creo que es una puerta abierta, una ventana de oportunidades a un montón de aspectos, entre otros, en materia de empleo. Decía el otro día en la intervención en el Pleno, en la pregunta que le hacía a la señora consejera, que teníamos que intentar trabajar desde un esquema de revolución, desde el punto de vista de lo que hemos tenido y hacia dónde tenemos que ir. Y digo esto porque, habiendo sido muy positivas muchas medidas, incluidas estos planes de empleo social, sabiendo que tenían un carácter muy específico de intervención en un momento muy concreto. Pero además que se han hecho cosas muy interesantes a través del Servicio Canario de Empleo, desde otras muchas instituciones, sobre todo las locales. La realidad es que seguimos en Canarias con unos niveles de desempleo muy altos. Hemos batido récords absolutamente inimaginables hace un lustro, hace 5 años, en materia de visitantes turísticos a esta tierra y además con un gasto cada vez creciente de cada turista cuando llega aquí. Y, sin embargo, vemos que ni la cantidad de empleo y la calidad del mismo pues ha ido en la misma línea que a todos al menos creo que nos hubiera gustado. Lo que planteo es, Canarias de alguna forma empieza a acostumbrarse y a normalizar unas cifras de paro que empiezan a convertirse también en estructurales, o ya están convertidas en estructurales desde hace mucho tiempo, pero empezamos a normalizar que eso es algo que, bueno, en Canarias tenemos que aprender a convivir con ello. Y creo que desde todos los ámbitos no podemos permitir eso y, por tanto, el objetivo de esta comparecencia es conocer, en un marco concreto, el Plan Integral de Empleo de Canarias, son 42 millones. No vamos a cambiar ahora la economía con 42 millones de euros, pero sí creo que debe de formar parte, al menos desde Nueva Canarias, de ese giro que tenemos que dar a muchas de nuestras políticas de empleo para intentar avanzar hacia unas cifras de situación de desempleo en Canarias muy inferiores a las que hemos estado acostumbrados en épocas de crisis y, lo peor, también en épocas de bonanza económica. Por tanto, esta primera parte de la comparecencia es qué prioridades, en qué líneas, qué política concreta con respecto al empleo en su conjunto, pero de manera muy especial a este Plan Integral de Empleo de Canarias, el destino de estos 42 millones, piensa dar la consejería. Muchas gracias, señor presidente. Señora consejera, bueno, en primer lugar, yo creo que es positivo el enfoque que usted está haciendo. Positivo
Porque al margen de lo que podamos discutir aquí, yo creo que cada céntimo que se dedique a empleo, evidentemente, bien empleado está. Otra cosa es que podamos compartir las estrategias, sobre todo en el medio y largo plazo, sobre todo para intentar cambiar esa normalización de las cifras del paro que Canarias lamentablemente sufre desde hace mucho tiempo. Aquí algunos se arrogan pues, conocer todas las virtudes y todas las estrategias y todos los mecanismos para acabar con el empleo, pero consejeros de Economía, Empleo y Hacienda hemos tenido, por ejemplo, del Partido Popular, 2007-2010, y bueno, ya sabemos también, ¿no? Las cifras de empleo no estructuralmente eran las que tenemos, desgraciadamente, a día de hoy. Ninguna de las medidas generó ningún impacto positivo. Es más, en ese momento, pues también a nivel global se inició una crisis que Canarias también afectó de manera notable. La bajada de impuestos, estamos descubriendo en los últimos días que es la herramienta para activar la economía, la herramienta para acabar ahora con las cifras de desempleo en Canarias. Probablemente sea también la herramienta para alcanzar la paz mundial, ¿no? Yo creo que la bajada de impuestos es un dogma que da igual donde lo utilicemos, se solucionan absolutamente todos los impuestos. Pero luego venimos a estas comisiones, por ejemplo, escuchaba antes la de Sanidad, y venga a exigir planes de infraestructura sociosanitaria y venga a plantear propuestas y modelos de todo tipo, pero con bajadas de impuestos, ¿no? Y la cuadratura del círculo rara vez, yo no conozco ningún ámbito de la vida que funcione, en economía tampoco, ¿no? Y ese rollito de que al final, mientras menos impuestos, más dinero al bolsillo de la gente, la realidad es que vimos una bajada del 7 al 6,5% del IGIC, que, salvo contadísimas excepciones, normalmente no se aplicó en nada. Por supuesto, al bolsillo de la gente yo creo que nadie lo notó. Y si algo costaba €1, seguía costando €1, y con el 6,5% del IGIC, por tanto, sabemos dónde fue el diferencial. Pero bueno, al margen de todo eso, y siendo conscientes, se han planteado tanto el Grupo Podemos como Coalición Canaria, que hay un elemento estructurante también en este instante en el modelo político español y que afecta de manera grave al mercado de trabajo. Lo hemos denunciado desde Nueva Canaria, desde el intento de su implantación, cuando se implanta y a partir de ahí, día tras día, en el que hemos tenido oportunidad, y es nuestra ley en el ámbito laboral, una ley absolutamente desequilibrante que rompe el equilibrio entre patronal y trabajadores, y a partir de que se rompe ese equilibrio, pues la capacidad de negociación, obviamente, ya sabemos del lado donde se coloca normalmente, del que tiene más fuerza, y evidentemente así nos ha ido, donde sí es cierto que se ha creado empleo, no por esta ley, sino porque la economía mundial pues ha repuntado y la crisis brutal que se sufrió en el mundo y de manera concreta en España y que afecta, es verdad, de una manera por nuestro propio modelo económico en Canarias, pues evidentemente lo que sí que no ha generado, además de algo más de empleo, según algunos, es calidad en el empleo, muchísimo menos. Todo lo contrario, precarización absoluta. Y ese es uno de los elementos esenciales cuando hablamos de políticas de empleo, sobre todo, porque eso sí que responde a cuestiones que desde la política podemos intentar cambiar. Y entiendo que ese es uno de los elementos estructurantes y nosotros vamos y apoyaremos esa medida. Pero somos conscientes de dos cuestiones. Esto no depende ahora mismo de nosotros. Sí, de denunciarlo constantemente, de aplicar nuestras políticas y allí donde seamos decisivos, en el marco del Congreso o el Senado, a nivel estatal, trabajaremos para que eso no sea así. Somos absolutamente conscientes que cualquier economía, por muy potente que sea, ni le cuento la Canaria, nosotros no podemos sustraernos de la realidad de los vaivenes en materia económica a nivel mundial. Somos absolutamente conscientes. La globalización es un hecho en la economía, si me apuran, yo creo que es el fenómeno donde más se puede ser visible y, por tanto, a partir de ahí arrastra e intentar plantear desde este territorio archipelágico a miles de kilómetros del continente europeo, donde en el marco administrativo nosotros nos desenvolvemos, intentar plantear la solución a muchas cuestiones sin tener en cuenta esto es un absurdo. Pero hay algo que sí que depende de nosotros y es decidir qué camino tomamos. Por supuesto, combatiremos esas ideas allí donde estemos, pero hay cuestiones en las que aquí sí que podemos decidir qué caminos tomamos. Y ha habido herramientas que se ponen en marcha, y yo lo decía antes, cada una de ellas, desde el sentido común en cada instante, cada una de ellas no desde la improvisación, sino atendiendo a estrategias concretas, pero la realidad es que a día de hoy, y es cierto que en el caso reciente que comentaba la exconsejera Valido, pues se están impulsando algunas medidas, pero yo intento ir mucho más allá de esto, y sobre todo cuando hablamos del Plan Integral de Empleo de Canarias. Lleva implícito un aspecto
que es la integralidad, que en ocasiones el Plan Integral de Empleo de Canarias no ha llevado implícita luego en su aplicación. A mí me parece perfecto que hagamos un abordaje a determinados sectores con estos recursos, los mayores de 45 años. Yo decía el otro día que ni le cuento la realidad de los que tienen más de 55. Eso ya es un mundo aparte. Por tanto, es cierto que tenemos que intentar abordar ese tema. Por supuesto, los jóvenes, y hay un sector también, el de la mujer, que tendríamos que trabajar de manera clara. Somos conscientes de que sectores, además de por su edad, por su vulnerabilidad, es lo que justifica que sigan existiendo partidas para planes de empleo social. Por supuesto, porque aunque queramos transformar estructuralmente determinadas cuestiones, hay gente que mañana necesita comer. Y a partir de ahí mejor hacerlo a través de herramientas de empleo que desde otro punto de vista. Aquellas tendrán que existir, pero si tenemos la posibilidad del mecanismo de los planes de empleo social, por supuesto. Hay oportunidades coyunturales. El incendio de Gran Canaria nos permite y es necesario e imprescindible iniciar procesos de reforestación. Aprovechemos las herramientas. Pero quiero abordar desde el punto de vista de la integralidad. Por supuesto, para cambiar el empleo, y no voy a ir mucho más allá, usted hablaba de esa noticia que salía en el día de ayer, aprovechar los residuos de Platanera, y yo me quedo otra incluso más positiva y que además es tangible, a través del conocimiento, la venta de una patente de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en materia de equipamientos técnicos en el ámbito de la medicina de más de 700.000 euros vendidos a Australia. Por tanto, aquí hay talento que podemos intentar desarrollar. Pero aterrizo de nuevo en el Plan Integral de Empleo de Canarias porque creo que, y en el próximo pleno desde Nueva Canaria hemos solicitado también una comparecencia para intentar trasladar algunas experiencias que en el ámbito municipal estamos llevando desde el punto de vista de la integralidad de las acciones. 42 millones de euros de empleo, cuando al final tenemos que abordar todo esto que acabo de decir, o que ha dicho la consejera, mayores de 45, jóvenes, impulsar pues nuestros autónomos, todo eso, al final empieza a diluirse. Ya no le digo si empezamos a introducir aspectos isla por isla, la realidad pues de las islas no capitalinas, esa doble insularidad, con 42 millones de euros, al final no transformamos absolutamente nada. Por tanto, siendo consciente de eso, lo que tenemos es que ser capaces de trabajar absolutamente de manera coordinada. Usted ha hablado que con la Consejería de Educación lo está haciendo y esa es una de las patas esenciales, fundamentales del trabajo de coordinación interadministrativa entre cada una de las consejerías, pero no puede quedarse solo ahí. Y no solamente dentro del propio Gobierno, sino entre cada una de los cabildos y ayuntamientos, pero no solo. Y he formado parte de esos procesos también en el ámbito municipal, no solamente para escuchar a ver qué necesidades tienes hoy, sino ser capaces de sentarnos, de reflexionar y de apuntar hacia un futuro. Yo recuerdo que cuando vinieron expertos del País Vasco a hablarnos del modelo de educación en el ámbito de la formación profesional dual, yo lo dije en la legislatura pasada varias veces. Nosotros nos quedamos solo con la parte de la importancia de la dual y cómo hacerlo. Yo me quedé con otra que para mí era lo revolucionario en el País Vasco. Ellos se pararon durante año y medio, sector empresarial, conjunto de la sociedad, ámbito político, a reflexionar sobre el modelo de país que querían, hacia dónde querían dirigir la economía y dónde querían ser determinantes dentro del panorama del ámbito global a nivel internacional. Tuvieron ese espacio de reflexión y cuando lo tuvieron claro, imagínense en qué tema, la nanotecnología, entre otras cuestiones, la aeronáutica espacial, entre otras cuestiones, hablamos de un modelo industrial muy avanzado con respecto al nuestro, pero para mí fue determinante. Fueron capaces de definir un modelo de país, una estrategia de medio y largo plazo, y a partir de ahí viene todo lo demás. Sus apuestas en el ámbito de la formación profesional, los contenidos, los cursos que se daban y, por supuesto, a partir de ahí también la formación orientada al empleo. Y yo creo que a nosotros nos ha faltado ese aspecto, la de la reflexión estratégica en el medio y largo plazo para decidir qué modelo de país queremos para Canarias en su conjunto y en el ámbito de la economía, para luego empezar a aterrizar en la educación y, por supuesto, en la generación de empleo potente, de calidad, donde podamos ser decisivas. Ese es un primer elemento. Por tanto, no se trata solo de sentarnos con ayuntamientos. Yo he estado en el ámbito municipal y he exigido al Gobierno que se nos escuche, pero también es verdad y planteo, no se trata solo de si ahora tenemos un problema de plan de empleo social, escucharlo y dar recursos, y que al final de ese plan de empleo social, donde hemos salvado la situación de miles de familias, miremos para atrás, perdónenme la simplificación, sé que es mucho más amplio, pero en ocasiones no hemos visto nada más que carreteras limpias de hierba. Por tanto, aprovechemos los recursos.
Seamos capaces de ponernos de acuerdo, de sumar ayuntamientos y cabildos en esa estrategia de reflexión conjunta con sindicatos, con empresariado y con gobierno. Termino, para tomar decisiones en ese sentido. Que esos 42 millones, con recursos también de vivienda, con recursos del ámbito social, con recursos de otras, si hablamos de economía circular, con recursos de todas las consejerías, de otras administraciones, cabildo y ayuntamiento, convirtámoslos en 100, 200 millones de euros, con una dirección clara. Y a partir de ahí elaboremos una estrategia claramente definida, desde la integralidad. Se puede contratar gente que lo necesita para aplicarlo, para regenerar, por ejemplo, espacios urbanos y entornos medioambientales y también las condiciones de vida en urbanizaciones absolutamente degradadas. Conseguiremos transformar la realidad de vida de esa gente, generar empleo, cambiar, en definitiva, mover economía. Se puede hacer desde la integralidad de las acciones y no solamente, en ocasiones, desde esa visión absolutamente necesaria, que comparto, vuelvo y reitero, la estrategia de la consejera, pero creo que nos falta ese otro punto y es hacia ahí donde desde Nueva Canarias aspiramos a avanzar.